Pasaron 34 minutos de las 8 de la noche. Hablamos con Guillermo Poch, es un tributarista eximio, además explica muy bien y por eso lo convocamos para entender si es un notición el cambio en el piso para pagar ganancias o en el mínimo imputable para ese impuesto para los salarios, tal como anunció el ministro Guzmán a instancia de Sergio Massa. Guillermo, buenas noches, gracias por la atención. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto saludarte. ¿Es una gran noticia o es más ruido o más, digamos, estruendo que efectivamente un beneficio definitivo para los trabajadores? Es una buena noticia porque en definitiva la gente que estaba siendo sometida en impuesto a las ganancias y que en estos montos, supongamos una familia tipo, tal vez no tiene capacidad de ahorro, ese impuesto que no le estás cobrando le permite consumir en definitiva. O sea, todo lo que hoy a una persona, una salaria, le estás pudiendo dejar en el bolsillo, tiene que ser una buena novedad o una buena noticia en definitiva. Correcto. Entonces, está bien aclararlo de entrada. Ahora, el beneficio es para 1.200.000 trabajadores, ¿no? ¿Escuché? Claro, o sea, hay una proyección de que si no se corregía hacia fin de año el universo de asalariados iba a ser de 1.300.000 personas, y sucedió que en los últimos 2 meses incrementó en 110.000, estábamos en 700 y pico mil, estaba ya en 850. Entonces lo que se trató de evitar es evitar esa curva ascendente, porque si se respetaban los tiempos y con la inflación actual iba a subir mucho el universo de personas alcanzadas con impuesto a las ganancias. Uh-huh. Y la idea es que siempre un impuesto a las ganancias se aplique sobre salarios altos y no que tal vez gente que tal vez no tiene capacidad de ahorro le estés aplicando un impuesto a las ganancias. Uh-huh, uh-huh. Y ahora con estos cambios, sobre todo en la Secretaría de Comercio, con Han en lugar de Feletti, que aparentemente, según las versiones, habría renunciado por pedido de Cristina Fernández, para no acoplarse justamente al ministerio que dirige Guzmán. Digo, ¿los cambios tributarios pueden venir o la Argentina tiene problemas o seguirá teniéndolos en materia impositiva? Y Argentina, con la inflación que tiene, va a tener que hacer otros ajustes. En otras partes de la ley del impuesto a las ganancias, en el mínimo no imponible, esto lo que se corrigió hoy es una deducción especial, y después también se va a tener que hacer lo propio con los monotributistas. O sea, los plazos que estaban comprendidos para las actualizaciones con alta inflación no te da el tiempo, porque ya estuviste perjudicando a la gente antes. Entonces esto, en definitiva, cuando uno lee estas noticias, pone en evidencia que hoy la inflación está siendo muy alta, en definitiva, Hugo. Uh-huh, uh-huh. ¿Ves un rumbo económico un poco más claro ahora o hay una confusión porque la inflación tiene a todos en medio de un incendio tirando chorros de agua? Acá la situación de la inflación la tienen que controlar, y también lo que hay que buscar es que, en definitiva, intentar bajar la presión tributaria, o sea, sin bajar la recaudación, porque vos tenés un nivel de gastos que tampoco lo podés cortar de un día para el otro. Entonces ahí la respuesta a eso sería ampliando la base de contribuyentes, la base de recaudación, no que más gente sea la que termina sometiendo a gravamen, sino más empresas. Y esas empresas tienen que ser inversiones locales y extranjeras, en definitiva. Entonces tenés que generar un contexto que te permita atraer inversiones para que les puedas aplicar el gravamen, y entender de que la actividad económica, en definitiva, es la que te permite solventar los gastos. De otra manera no se puede corregir esto. Claro, y el gasto está altísimo y la emisión está también tocando un récord de nuevo cuando hay un acuerdo con el fondo para no emitir, creo que más de 700.000, ¿no? ¿Millones? Sí, un número por el estilo. Y acá lo que hay que entender, que como vos bien decís, la inflación lo que te licúa es la capacidad de compra de los pesos. Eso es la inflación, es la pérdida del valor de la moneda.
Entonces, hasta tanto no comprendamos y no seamos, en definitiva, como sociedad consciente de que si vos estás obligado a emitir, los pesos que tenemos se te diluyen. Entonces, eso hay que trabajarlo, o bien generando contextos en donde vos atraigas inversiones, esas inversiones generen valor y apliques impuestos sobre esa generación de valor. Y eso no lo comprendemos, vamos a estar siempre en esta situación. ¿Y por qué hay idas y vueltas en el tema retenciones? Porque primero dijo que el presidente iba a mandar un proyecto de ley sobre este tema y después salieron tanto Guzmán como el ministro de Agricultura Domínguez a contradecirlo. Y el tema no terminó ahí, siguió en esa duda. ¿Por qué? A ver, hoy estar hablando de retenciones sin haberse aprobado el presupuesto, el 2022, el gobierno está impedido de alguna manera legalmente, o puede estar susceptible de que sea objetado judicialmente si se quieren aumentar las retenciones o se quieran aplicar. Entonces tiene que ir al Congreso. Cuando vas al Congreso te encontrás que la oposición ya dijo que no va a estar dándole la posibilidad de sancionar esas leyes. Entonces, en definitiva, lo que tenés que empezar a trabajar, si no es en la parte de los ingresos fiscales, es tal vez en la parte de gastos. Acá vos tenés, es una moneda, o sea, vos es una ecuación de ingresos y gastos, y en el medio están los impuestos y los gastos. O sea, está clarísimo, claro. Sí. Este es un problema. Y ¿ves al equipo económico concentrado a partir de tener un plan, que es el acuerdo con el fondo, concentrado con medidas que pueden encaminar al gobierno, o están apagando incendios? Vuelvo con la metáfora porque la sensación que tenemos los que no conocemos tanto los detalles económicos de la macro y de la micro, nos inquieta saber si efectivamente hay un camino, un norte o parches todo el tiempo. Argentina, mira, Hugo, desde el punto de, si uno lo tiene que observar desde el punto de vista tributario, eso es indicativo de que Argentina constantemente está en parche tras parche. Y ahí vos lo podés después extrapolar a la economía. Hoy el sistema tributario es una sucesión de parches producto de crisis económica. Y ahora haces una comparación desde el punto de vista económico, estamos en la misma situación. O sea, no es que está analizado y contemplado un curso económico que te permita avanzar. O sea, si hubiese un plan económico, también tendrías que tener un plan tributario, porque los tributos son parte de la economía. Entonces, ya el sistema tributario es una sucesión de modificaciones producto de crisis, pero nunca se lo revió de manera amplia y se dice, bueno, el sistema tributario en Argentina, el ideal sería este, y vamos hacia ese sentido, todo termina siendo un parche. Claro. O sea, vivimos de parche en parche, de incendio en incendio, y esto no pareciera que tenga una solución inmediata. Guillermo Poch, muchas gracias por el contacto. Un abrazo. Por favor, Hugo, a disposición. Saludos y buen fin de semana. Igualmente.